Bueno, buenas noches a cada uno de ustedes de manera más formal. Ya vamos a dar inicio a esta primera clase de este curso de programación web básico. Voy a compartir la pantalla de mi ordenador. Ustedes me verifican si se comienza a ver para poder mostrarle a ustedes la diapositiva que le tengo preparada para esta primera clase, que será una especie de introducción, donde vamos a hacer una pequeña presentación del curso y aprenderemos algunos conceptos básicos. Y también haré una pequeña presentación para que me conozcan un poco algo sobre mí. Bueno, déjame darle aquí donde dice compartir pantalla. Y alguien que me confirme ya sea en el chat o por voz si se está apreciando mi monitor. Ahí yo veo bien, no sé tú. Ok, muchas gracias. Vamos a ver aquí. Aquí hay alguien que está levantando la mano. Vamos a ver si puedes hablar, Junior Ramón. Sí, se ve bien la pantalla, está muy excelente, Luis. Ok, gracias. Ok, vamos a mostrarle aquí la diapositiva. Vamos a empezar. Bueno, como dije anteriormente, buenas noches a todos ustedes de manera más formal. Bienvenidos a este curso de programación web básico, presentado por mí, Luis Ángel Fernández, y por mi canal de YouTube que se llama Programa Ya. Aquellas personas que no puedan ingresar a estas clases, voy a estar subiendo los cursos, o sea, el video del curso a mi canal de YouTube. Voy a crear una playlist con el mismo nombre del curso y estaré subiendo ahí los videos por si una persona se pierde el curso o quiere recapitular o comprender algo que se habló en una clase, pues que puedan ver el video tranquilamente luego de haber salido de la reunión y tal, y que pueda repasar más tranquilo ahí en su comodidad de su casa, para que tengan la mente más fresca y así también que puedan repasar todo el código que se dé acá. Porque aquí la única clase teórica que vamos a tener es esta. Las demás clases que vamos a ver serán simplemente ejercicios y estaremos codificando desde la próxima clase hacia la última clase que demos de este curso de programación web básico. Mi nombre es Luis Ángel Fernández, como ya lo anteriormente le dije, y soy de República Dominicana. Actualmente tengo 16 años de edad, es decir, soy muy jovencito y soy estudiante de la carrera de licenciatura de informática en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO. Yo me enamoré de la programación hace ya varios años, a la edad de 15 años, cuando accedí a un politécnico. En algunos países se le conoce como high school o secundaria. Aquí en República Dominicana nosotros le decimos liceo, específicamente politécnico, porque tú sales con un título de técnico en un área en específico. En mi caso yo salí con el título de técnico en informática y me enseñaron tecnologías tales como programación web de nivel básico, lo mismo que yo les estaré impartiendo a ustedes, y también desarrollo de aplicaciones de escritorio y también un poquito de base de datos. Ya por fuera de mi institución, o sea, del Politécnico, pues adquirí otros conocimientos en diversos cursos, como en YouTube o otras plataformas, ya sea de pasarela de pago, donde aprendí un poquito más acerca de programación, específicamente programación web, que es el área en la que yo más me destaco actualmente. Y bueno, en la universidad he mejorado algunas cosas en cuanto a mi técnica de programación y mi lógica, que es una de las cosas más importantes y esenciales que debemos de tener nosotros las personas que estamos aprendiendo a programar. La lógica lo es todo y sin lógica no podemos hacer nada. Por eso el día que puse los cursos, bueno, 2 cursos opcionales a dar en el grupo de WhatsApp, puse como entre las opciones programación web básico y técnicas de programación, creo que fue el otro. De programación web básico tomó muchos votos, más que el otro creo que solamente sacó 3. Y tomé el de programación web básico por una simple razón, y es que lo que veremos en este curso no tendrá mucha lógica de programación en cuanto a lado de servidor se refiere, porque solamente veremos este curso del lado del cliente. Esto lo vamos a entender un poquito más adelante en la diapositiva. Pero bueno, ya en otro momento tocaremos ese curso de técnica para que así ustedes puedan aprender el lenguaje de programación que ustedes quieran para hacer cualquier tipo de proyectos, ya que eso les servirá de muchísima, pero muchísima ayuda. Bueno, vamos a ver aquí qué vamos a aprender en este curso. Vamos a aprender acerca de conceptos sobre programación web. Aprenderemos acerca de HTML básico.
aprenderemos CSS de nivel básico y un poquito de JavaScript. Esto de JavaScript también lo pueden reforzar con mi canal de YouTube, donde tengo una playlist que tiene ejercicios de JavaScript. Ya cuando ustedes lleguemos a la parte de JavaScript y se familiaricen un poquito con ese lenguaje del lado del cliente, pues pueden ver esa playlist para hacer esos ejercicios. Son 10 videos, cada video resuelve un ejercicio, donde ustedes pueden ponerle pausa y hacerlo ustedes mismos o irlo haciendo los ejercicios junto conmigo mientras yo los explico en el video. También con HTML tengo un mini curso de 6 o 5 videos, no recuerdo exactamente la cantidad, donde veremos parte de lo que estaremos viendo en esta serie de cursos. Pero aquí lo tocaremos con un poquito más de profundidad, no así por arribita como lo hice en esos tutoriales y tal. Déjenme salir de un pronto a mí para ver si fue que entraron alguien más. Si hay más personas que están tratando de acceder, bueno, no. Ok, vamos a volver aquí a la presentación. Bien, vamos a ver qué recursos son necesarios para poder realizar este curso. Bueno, entre ellos tenemos 4 esenciales. El primero es que necesitamos un ordenador. Un ordenador es lo primordial para cualquier tipo de desarrollador. No, ya sea programador web, sea programador de videojuegos, sea desarrollador de aplicaciones móviles, un ordenador es la herramienta esencial de todo programador. Pero aquí le hice en un paréntesis, le puse una nota que dice que no debe ser una PC de la NASA. Con esto me refiero a que no tiene que ser una computadora con mucha potencia. Por ejemplo, la computadora mía, mi ordenador, es una laptop Dell Latitude de segunda generación. O sea, no es una computadora super wow, por así decirlo, porque es una computadora muy antigua en comparación con otros modelos de la misma versión de mi ordenador, que van en muchísimas más generaciones. Incluso el procesador es un poquito lento, es una i5 de segunda generación. Y bueno, para ser desarrollador web no se necesita una computadora con muchos recursos, ya que nosotros no usaremos un IDE para poder programar, sino que utilizaremos un editor de código, ni tampoco estaremos consumiendo muchísima RAM. Lo más probable es que si se consuma mucha RAM es si tenemos muchas pestañas abiertas cuando estemos programando, y eso es porque hay navegadores, como en el caso de Google Chrome, que consumen mucha RAM mientras más pestañas abiertas tengan, y muchos otros navegadores más. Lo segundo que necesitamos es un navegador web, que será nuestro amigo confiable para toda la vida si nos dedicamos al desarrollo de aplicaciones web o sitios web o páginas web, ya que ahí es que vamos a visualizar todo el trabajo que estemos realizando. Pueden tener instalado cualquiera de estos que menciono aquí o cualquier otro navegador que ustedes conozcan. Aquí yo puse lo más conocido, que son Google Chrome, Firefox, Brave, Edge y otros más. En mi caso, yo tengo instalado creo que esos 4, pero el que tengo predeterminado es Brave, porque además de que me bloquea los anuncios, me ayuda mucho a optimizar lo que es el ancho de banda. Otro requisito importante es que necesitamos tener instalado un editor de código. ¿Por qué? Porque en los editores de código podemos agilizar el proceso de desarrollo. Antes, bueno, a mí me tocó en el Politécnico, cuando yo di diseño web, me tocó realizar el diseño web en bloc de notas, y eso es sumamente incómodo porque hay que poner etiqueta por etiqueta, código por código, y cuando aparece un error de sintaxis, es decir, un error de una palabra o un código mal escrito, se hace muy tedioso poder encontrarlo. En cambio, cuando utilizamos un editor de código, pues se nos hace mucho más sencillo, ya que el editor de código, pues con algunas extensiones, pues nos permitirá a nosotros encontrar y detectar el error más fácil, además de ayudarnos con el autocompletado de lo que estemos realizando. Bueno, y por último, el cuarto recurso necesario es que necesitamos una conexión a internet. Y esto lo necesitamos por 2 razones. En primer lugar, para ver el curso, obviamente. Y en segundo lugar, porque llegará un momento en este curso en que estaremos trabajando con recursos multimedia, ya sea imágenes, videos o audios. Y esos los podemos obtener tanto desde local, o sea, desde nuestro ordenador, como también podemos obtenerlo desde otro servidor, ya sea una página, un video de YouTube o otro sitio web que se encuentre ya subido a la nube. Bueno,
Esos son los 4 requisitos que son necesarios. Lo voy a repasar nuevamente. Ordenador, no tiene que ser de la NASA. Un navegador web, que puede ser cualquiera de esos 4 que puse ahí. Un editor de código, de preferencia Visual Studio Code, porque es con el que yo estaré trabajando y que al finalizar de la diapositiva voy a configurarlo. Bueno, configurado ya está porque he estado trabajando toda esta semana en ese editor de código y tal, pero le voy a enseñar cómo se configura y cómo se descarga y tal, y conexión a internet. Ok, vamos con la primera pregunta, que necesito aquí un poco de su participación de ustedes en el chat, y es que ustedes entienden por dato. No me busquen en Google ni tampoco me miren la misma definición que yo tengo aquí en esta diapositiva. Simplemente con esto que yo tengo acá escrito, defínanme ustedes con sus palabras qué es un dato. Para ustedes, ¿qué significa la palabra dato? A ver si alguien me puede decir acá en el chat. Si me escuchan con un poco de tos es porque he estado muy enfermo de la gripe. ¿Alguien me puede decir acá en el chat, para ustedes, qué significa la palabra dato? Alguien que se anime. O pueden levantar la mano y yo darle la participación para que lo diga por voz. Vamos con Frailin. Según lo que yo entiendo, un dato se refiere a cualquier cosa existente, es decir, todo aquello que podemos ver y tocar es un dato, dependiendo el contexto al que se refiere. Exactamente. A ver, Junior, Ramón, a ver qué tú entiendes por dato. Yo entiendo, dato es como dice el compañero, que se puede tocar y da muchas informaciones, o sea, cosas de problemas del sistema y fácil se puede manejar. Exacto. Aquí en el chat, Pablo Cerezo nos dice que un dato es una información, exactamente. Vamos a darle la participación a José Ramón, que creo que levantó la mano, si no me equivoco. José Martínez, adelante. Buenas noches, Román. Dato, que yo entiendo por datos. Los datos vienen siendo características de algo. Ese algo viene siendo, por ejemplo, voy a irme más allá, un objeto, pero ese objeto tiene datos. Eso entiendo. Exacto. Todas las respuestas que ustedes han dado hasta ahora son totalmente correctas. Ok, volvamos a la diapositiva. Un dato es una representación simbólica de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa, es decir, que se puede contar o que se puede describir. Y los datos pueden describir hechos empíricos, sucesos y entidades. Hay un micrófono que está encendido, por favor, la persona que lo tenga encendido, apáguelo para que el audio no se distorsione cuando yo lo suba a YouTube y que no se confunda con la parte de la participación. Ok, gracias. Ok. Definimos ya un dato con nuestras palabras. Todas las definiciones que ustedes dieron fueron correctas. Un dato es todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos ver. Los datos al final, después de ser procesados, se convierten en lo que nosotros conocemos como información. ¿Y por qué esta fue la primera pregunta que yo inicié esta clase? Pues simple, porque con esos datos es que los programadores trabajamos a diario. Todo lo que nosotros vamos a controlar, ya sea en una aplicación web, en una aplicación móvil, en un sistema, es un dato para llevarlo a una información. Siempre estaremos manipulando datos. Eso es un concepto que tienen siempre que tener ustedes pendientes, que un dato es cualquier cosa existente en el mundo. Ahora, ¿qué es la programación? Ya que vamos a hablar acerca de programación web y que en la programación utilizamos datos, necesitamos saber qué es el concepto de programación. Bueno, según esta descripción que yo me robé de Wikipedia, dice que la programación es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora cómo realizar algún tipo de tarea. En pocas palabras, si leemos esta definición detenidamente, podemos entender poco y a la vez simplemente saber que a través de la programación damos órdenes a un computador. Pero para decirlo de una forma más llana, la programación no es más que manipulación de datos. Por eso, el concepto anterior de datos se relaciona mucho con este concepto.
la programación utiliza la manipulación de datos para hacer lo que nos dice el concepto que tenemos en pantalla, hacer acciones. A esas acciones normalmente nosotros la conocemos con el nombre de algoritmos, los cuales tienen tres partes: una entrada, un proceso y una salida. La entrada es lo que ingresa al ordenador. El proceso es todo el procedimiento para procesar ese dato y convertirlo en información. Y la salida es la información presentada al usuario. Un dato muy interesante, valga la redundancia lo que acabo de decir, un dato muy interesante es que los datos se representan de dos maneras: física y digital. De forma física la podemos representar en documentos, es decir, en hojas de papel, y en forma digital lo podemos representar de diversas maneras, porque este documento de PowerPoint podría referirse como un conjunto de datos, un archivo de Word también, un PDF también. Al final estos se convierten en informaciones porque ya se encuentran de por sí procesadas. Aquí Study Luis M. Ha colocado en el chat que programar es básicamente el arte de ser creativos con la computadora, ya que damos vida mediante códigos y algoritmos a alguna idea que tenemos en nuestra mente. Exactamente. Es una definición muy bella acerca del arte de programación. Programación para mí también es un arte, porque nosotros podemos distraernos y, bueno, a veces cuando me dan tarea de la universidad, estoy haciendo proyectos propios, se me va la noción del tiempo programando, porque es algo que uno aprende a amar y que aprende a hacer. Así que, ya teniendo esos dos conceptos claros, vamos a entender qué es un lenguaje de programación. ¿Y por qué razón? Porque es con lo que estaremos trabajando. Nosotros tendremos lenguajes de programación y otros que no son lenguajes, que tienen otra clasificación. Pero primero que nada, veremos qué es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un tipo de lenguaje informático que se encuentra diseñado para describir esos algoritmos que nosotros vamos a codificar. Estos se pueden escribir en diversos lenguajes de programación, como pueden ser PHP, Python, Java, JavaScript, C#, C++, C y otro montón de lenguajes de programación, porque en realidad existen muchos. Los lenguajes de programación pueden ser de dos tipos, dependiendo de sus clasificaciones, obviamente, pero en estas clasificaciones me estoy refiriendo a la forma en cómo es llevada el código a código máquina. Estos pueden ser compilados y pueden ser interpretados. Compilados es cuando se necesita de un compilador y un depurador para transformar el código fuente en un código objeto, es decir, cambiar todos los símbolos y palabras reservadas a 0 y 1 con binario y que el programa se ejecute. En cambio, los interpretados no son así, sino que utilizan una especie de intérprete que va interpretando cada línea de código para ir mostrándose el resultado final en forma de aplicación a un usuario. En este caso, en nuestro curso, estaremos trabajando con un lenguaje interpretado, que será JavaScript. Ok, pasemos a esta pequeña parte de aquí que es muy pero muy importante, y es las diferencias entre páginas web, sitio web y aplicaciones web. Aquí me he comido una S, ustedes me excusan, pero al parecer cuando estaba digitando no me fijé aquí que coloqué entres en vez de entre. Y bueno, ¿por qué he colocado este subtema aquí en la diapositiva? Y es porque nosotros tendemos a confundir muchísimo estos tres conceptos que son totalmente diferentes. Esos conceptos se parecen un chin, pero como que al final no hacen la misma cosa. Lo que más comprensible confundirse con página web y sitio web, que son los que más se dan. Pero cuando confundimos con esto, con aplicación web, ahí la cosa ya es un poquito grave. Vamos a conceptualizar qué es cada una de esas tres cosas y explicarle por qué es así. En primer lugar, muchas personas, cuando yo ofrezco mis servicios de desarrollador y digo que yo hago sitios web, ellos dicen, hazme una página web. Y lo que yo entiendo cuando me dicen esto es que yo le voy a hacer un documento HTML simplemente. Pero en realidad ellos lo que me están queriendo decir es que le haga un sitio web o una aplicación web, dependiendo de lo que quiera el cliente. Y bueno, la diferencia existe en que cada una de estas va dirigida de una forma diferente y que su utilización es completamente distinta. Por ejemplo, en el caso de una página web es más utilizada para portafolios, porque una página web es un solo documento digital. Aquí claramente le puse en la definición
que es un solo documento, no son varios, sino que es uno. Es un archivo HTML y ya está, no tiene más archivos. Mientras que un sitio web son un conjunto de páginas web, es decir, varios archivos HTML que se encuentran entrelazados entre sí a través de hipervínculos, es decir, a través de enlaces. Y por último, una aplicación web es un software que se ejecuta en el navegador, en el cual las empresas principalmente lo utilizan para llevar un servicio. ¿Cómo podemos diferenciarlo de un sitio web? Pues simple, que la aplicación web ejecuta una lógica de negocio. Puedo mostrarle ejemplos de estos mismos. Por ejemplo, un ejemplo de página web es mi portafolios. Este portafolio yo lo hice y lo subí a GitHub, que es mi portafolio personal. También tengo que actualizarlo. Como pueden observar, está un poquito lento. Tengo que mejorar el renderizado. Por ejemplo, esto es una página web. ¿Por qué razón? Porque es un solo documento HTML. Y ustedes se preguntarán, pero ahí tú tienes enlaces en ese menú. ¿A dónde llevan? Pues no me llevan a ningún lado. Simplemente me hacen un scroll hacia una parte en concreta de mi aplicación. El scroll no me lo está haciendo ahora porque la página todavía sigue cargando, pero debería de hacerme un scroll a cada uno de los sections que yo tengo acá. Por ejemplo, cuando yo le dé clic acá en contactar, me tiene que mandar un scroll que me mande acá. Eso es por el internet y porque el servidor todavía me está cargando. Pero bueno, esto es una sola página web, solamente un documento HTML. ¿Y cómo yo sé que es solamente un documento? Si nosotros presionamos las teclas Control, Shift I, abriremos la consola de desarrollador, que será nuestra amiga porque nos va a ayudar tanto para HTML, CSS y también para JavaScript. JavaScript esencialmente. Y bueno, aquí en la parte de Elements podemos ver que todo esto es un solo archivo HTML que está contenido entre estas dos etiquetas de HTML, una que abre y otra etiqueta de HTML que cierra. Y como pueden observar, aquí no hay más etiquetas HTML. También si vemos acá en la parte de la cabecera, donde se encuentra mi menú, y abrimos la parte del menú de navegación, podemos ver acá que esos hipervínculos no tienen una URL a otro archivo HTML, sino que tienen apuntando hacia un identificador que está dentro de este mismo documento HTML. Entonces eso sería una página web. Ahora un sitio web sería una página de tiendas que simplemente sea para promocionar sus servicios con diversas pestañas y tal, en la que no se surja ninguna interacción de lógica de negocio, además de contactarse. Eso se ve mucho en páginas que son para empresas y cosas así. Bueno, creo que tengo una acá que hice para la universidad en un proyecto. Déjenme ver si la encuentro. Está aquí, de web prácticas. Bueno, sí, aquí la encontré. Esta sería un sitio web ya, porque tiene varios enlaces que, como pueden ver, me lleva a diferentes partes. Es decir, son un conjunto de páginas web, es decir, un conjunto de archivos HTML, como pueden observar. Y bueno, ya para una aplicación web podríamos poner como más ejemplo a Netflix o a Spotify o el mismo YouTube. Es un ejemplo de una aplicación web, porque al final tienen una lógica de negocio y proporcionan servicios, que eso fue las dos partes más destacables de la definición que le he colocado acá en la presentación en PowerPoint. Bueno, ahora pasaremos ya a la parte que tiene que ver más con el curso y con el título del mismo, que es la programación web. Yo quiero que ustedes me digan qué ustedes entienden por programación web. Me lo pueden decir tanto por el chat o me pueden levantar la mano para ayudarle la participación, como ustedes gusten. A ver, ¿qué ustedes entienden por programación web? Vamos a ver si alguien se anima a participar, a ver qué entienden ustedes por programación web. Vamos a abrir aquí. ¿Hay alguien con la mano levantada? Sí, adelante, Frailin. Frailin, adelante. Tienes la participación. Sí. Yo entiendo que la programación web es aquella que se da o se ejecuta en el navegador, es decir, toda aplicación o sitio que se ejecuta en el navegador o si en el navegador son aplicaciones web, se realiza mediante la programación web. Exacto. Vamos a darle la participación ahora a Junior Ramón Antonio. Adelante. ¿Qué tú entiendes por programación web? Bueno, para mí yo entiendo que la programación web es como
como, vamos a decir, a crear como algo más diferente, uno más sencillo. Así se puede tener una buena experiencia. Para mí, yo es como si fuera como un arte, como si fuera que tú estás creando algo muy maravilloso. Para mí, yo entiendo eso. Bien, otra persona que se anime a participar acerca de qué entienden por programación web, o lo dejamos hasta ahí, pasamos a la diapositiva. Vamos a ver, José Martínez, adelante. Este, siguiendo el argumento de los demás participantes, programación web no es más que cosas que nosotros hacemos a través de la computadora, de un de código, para un fin. Esa programación web, o sea, se hace para un fin, para cumplir ciertas tareas que nosotros queramos que se cumplan. Exacto. Aquí Luis ha colocado en el chat que la programación web es básicamente crear algo que sea visible para un público a través de la red. Se podría decir que es una forma de darle a conocer al público de manera global y no local, como sería en el caso de un programa que sea para un equipo. Exacto. Todas las definiciones que ustedes han dado hasta el momento son todas asertivas. Bueno, vamos a ver qué dice la definición que yo he colocado acá. Bueno, nos dice que se define como la creación de sitios web para Internet o una intranet. Para conseguirlo se hace uso de tecnologías del lado del servidor y del cliente. Escuchen, se utilizan tecnologías del lado del servidor y también del lado del cliente. Esto lo veremos más adelante y esto se conoce con el nombre de frontend y backend. Estos dos nombres manténganlo en mente ahí, atájenlo en su memoria, porque lo veremos más adelante, ya que son dos conceptos sumamente importantes, que conllevan unos procesos de bases de datos. Creo que hay alguien con el micrófono encendido, por favor, apagarlo, para que, ok, gracias, para que los demás me puedan escuchar. Bueno, conllevan unos procesos de bases de datos y el uso de un navegador para realizar determinadas tareas a mostrar información. Por eso, anteriormente, cuando hablé de los requisitos, dije que el navegador era uno de los requisitos principales, porque lo vamos a utilizar para toda la vida si nos dedicamos a la programación web. Entonces, estos dos conceptos del lado del cliente y del lado del servidor son muy esenciales, ya que aquí se utilizan dos tecnologías diferentes, ya que el tipo de desarrollo que vamos a hacer es un poquito complejo y con una alta curva de aprendizaje. Y esto lo veremos más adelante. Miren, aquí tengo una imagen donde, aunque está en inglés, se lo voy a decir con mis propias palabras, o se lo puedo traducir lo que dice acá, lo que es frontend y lo que es backend. El frontend no es el más que aquella parte de la programación web que se encarga principalmente del desarrollo de las interfaces de usuario, es decir, todo lo que tenga que ver con la lógica del lado del cliente. El cliente, nosotros en programación web lo conocemos como usuario, pero nosotros le decimos cliente. Por eso decimos que el frontend es aquella programación que se da del lado del cliente, mientras que el backend es aquella parte de la programación web que se encarga de hacer todo lo que va detrás, es decir, todo lo que conlleva a la programación del servidor, ya sea la base de datos, la seguridad, la escalabilidad, los backups y también la arquitectura de nuestro servidor. Para cada una de esas dos áreas en el mundo de la programación web tenemos diversos lenguajes de programación que se utilizan para especializarse en ellos, y a su vez esos lenguajes de programación poseen librerías y frameworks que se pueden utilizar para que el proyecto se realice de forma más rápida y más dinámica. Al principio estos términos de framework y librerías y frontend y backend le van a parecer un poquito confusos porque como que estamos teorizando mucho, pero en realidad son conceptos que ustedes van a ver a diario y que sin lugar a dudas son fáciles de entender, pero que tienen una alta curva de aprendizaje. ¿Y por qué razón sucede eso? En primer lugar, se ha dividido estas dos partes de la programación en web así para tener un control en cuanto a los equipos de programación y a su vez para saber qué hace cada parte o qué hace cada arquitectura de un sitio web o una aplicación web. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo con Shein, que es una aplicación de compras por internet, o el mismo eBay.
una persona, el usuario, solamente ve las fotografías y los botones de compra y de descuento de esos productos que ofrece Shein, pero el usuario no ve todo lo que está del lado del servidor. El usuario no sabe cuántos productos hay registrados en la base de datos. El usuario no se sabe cuáles son los endpoints necesarios para poder acceder a ese servidor. Es decir, que el usuario solamente ve los menús, los textos, las imágenes, y que cuando le da clic al botón de agregar carrito se va para carrito. Pero para que pase eso, necesita haber o existir un puente entre ese cliente y entre ese servidor. Es decir, necesita haber un puente entre el frontend y entre el backend. Ese puente se conoce con el nombre de API. Las API nos permiten conectar a nosotros tanto el cliente como el servidor, haciendo lo que nosotros conocemos como request y response, es decir, peticiones y respuestas, que sería la traducción al español. Ahora hablemos un poquito de las tecnologías que se utilizan de cada uno de estos lados. Y posiblemente cuando yo hable de las tecnologías de ella, muchos de ustedes se asusten de empezar a programar de empezar en este mundo de la programación como desarrolladores web, porque la curva de aprendizaje es extremadamente alta. Yo tengo desde los 17, que fue cuando me enfoqué más en aprender desarrollo web, aprendiendo solamente la parte del cliente y no la domino todo por completo, porque al final siempre saldrán nuevas tecnologías que nosotros podemos aprender, ya sea porque nuestra empresa no las requiere o porque nosotros la queremos aprender por amor al arte. Pero no se desanimen, porque hasta el mejor programador en el mundo vive googleando a cada rato, porque nosotros no podemos saberlo todos. Nosotros simplemente necesitamos cómo comprender la lógica y las palabras reservadas de los lenguajes. Por eso siempre digo que la lógica es lo más importante. Pero bueno, hablemos de las tecnologías. Del lado del frontend tenemos tres tecnologías básicas, que yo le digo los tres pilares de la programación web del lado del cliente, que son HTML, CSS y JavaScript, cuyos conceptos veremos casi lo estamos viendo. Y bueno, esos lenguajes, pues a su vez tienen librerías y frameworks. En el caso de CSS encontraremos a librerías o frameworks como Bootstrap, Tailwind y otras más, por mencionarle dos de las más famosas y con las que yo he trabajado. Y en el caso de JavaScript tenemos frameworks como Vue y Angular y librerías como React.js. También hay otros como Svelte, Ember y muchísimos más. E incluso jQuery fue una librería muy popular que se utilizó hace mucho tiempo ya, antes de que surgieran esos frameworks tan poderosos. Mientras que en el lado del backend tenemos una gran gama de lenguajes de programación que podemos empezar por eso. No como en el cliente, que tenemos que aprender esas tres tecnologías obligatoriamente para poder hacer una interfaz gráfica. Del lado del servidor es completamente diferente, porque aquí tenemos muchas alternativas, es decir, muchos lenguajes de programación que podemos utilizar. Entre ellos tenemos a Python, tenemos a Ruby, tenemos a Perl, tenemos a C#, tenemos a C++, tenemos a PHP, que aunque mucha gente, ustedes pueden entrar a foros de programación, hay mucha gente que se burlan de PHP porque es un lenguaje de programación muy antiguo, pero en realidad es uno de los más usados a la vez, porque más del 40% de la web, o el 40% de la web, creo, si no mal recuerdo, está construido en PHP. También está Java, que es un lenguaje de backend. Es decir, ahí tenemos muchas alternativas. Y a su vez, esos lenguajes de programación tienen sus propios frameworks que se pueden utilizar para agilizar el desarrollo. Los frameworks no lo pueden ver ustedes como una desventaja a seguir estudiando más cosas, sino para agilizar el desarrollo. Cuando usted aprende un framework es porque usted va a desarrollar algo mucho más rápido y mucho más dinámico, pero que tiene que conocer los conceptos y las reglas que proporciona ese framework. Otras cosas que también tenemos del lado del servidor son las bases de datos, las cuales pueden ser relacionales y no relacionales. Es decir, tendremos bases de datos que se pueden relacionar y bases de datos que no se pueden relacionar. Ahí es donde entran lenguajes como SQL, que para bases de datos relacionales, y no SQL, que no quiere decir que no sepan SQL, sino que no utilizan la parte de las relaciones. Ahí entran en juego los sistemas gestores de bases de datos. Entre los SQL más conocidos están SQL Server, Oracle, que creo que muchos de ustedes han escuchado ese nombre. También se encuentra MySQL y otros más. Y entre los no SQL tenemos a MongoDB,
que es muy conocido y muy fácil de usar también, por cierto, ya que trabaja en base a documentos. Bueno, ya comprendido estos dos conceptos, frontend y backend, y a su vez algunas de las tecnologías que se utilizan en los mismos, vamos a ver qué es un framework, que fue una palabra que yo mencioné ahorita. Un framework no es más que una estructura básica inicial que se elabora para indicar cómo deben realizarse las etapas de un proyecto. Es decir, un framework nos dice a nosotros cómo tenemos que tener esquematizado nuestro proyecto. Por eso dije que eso de aprender los frameworks no tenemos que verlo como una debilidad. Sí tenemos que aprender cosas nuevas porque nos dice, como lo dice aquí la definición, el concepto, nos da una estructura básica inicial para ver cómo se elabora ese proyecto. Es por eso que tenemos que aprender las cosas o reglas que nos proporciona ese framework. Pero al final el desarrollo es muchísimo, pero muchísimo más rápido. No es lo mismo yo mostrar el código de mi primera página web cuando la hice con HTML, CSS y JavaScript que cuando la hice con React. Es muy diferente el código y en React está más simplificado. Pero al final yo tuve que acostumbrarme a esa librería, que mucha gente la confunde en React con que es un framework, en realidad es una librería, pero el punto es que no tenemos que verlo como una desventaja, sino que es algo que nos ayudará a agilizar. Pero hay una curvita de aprendizaje que sí tenemos que dominar de cada framework o cada librería. Ahora, el concepto de framework y librería suele ser muy confundido. Por eso es que muchas personas creen que React es un framework cuando en realidad es una librería. Vamos a ver qué es una librería entonces. Las librerías son un conjunto de archivos de código que se utilizan para desarrollar software y su objetivo es proporcionar funcionalidades que ya están resueltas. Es decir, implementarla en el proyecto, usarla a nuestra manera y ya está. No tenemos que codificar mucho. Básicamente eso es lo que hace una librería. Y bueno, ¿cómo podemos ver la diferencia entre una librería y un framework? Pues simple. La diferencia la podemos ver en que un framework no es más, vamos a ponerlo como si fuera una caja de herramientas. Un framework es esa caja de herramientas donde están todas las herramientas que vamos a usar para un proyecto en cuestión. Mientras que una librería es solamente una herramienta, que si nuestro proyecto necesitará otra herramienta en otro momento, tendremos que ir a buscar esa herramienta. Es decir, ya un framework viene con todas las cosas que vamos a usar en el proyecto, mientras que una librería solamente nos proporciona una. Eso es la principal diferencia entre librería y framework, que muchas personas la suelen confundir y suelen creer que son lo mismo, pero nada que ver, son muy diferentes. Y bueno, vamos a entrar aquí ya a los tres pilares de la programación web del lado del cliente, que se lo mencioné anteriormente, que son HTML, CSS y JavaScript. Aquí tenemos el HTML. El HTML son las siglas de Hypertext Markup Language, es decir, lenguaje marcado de hipertexto. Y muchas personas suelen hacer un meme con HTML diciendo que no es un lenguaje. Y en realidad sí, porque la L en HTML es de lenguaje, es de language. Pero no es un lenguaje de programación. No podemos confundir eso con un lenguaje de programación, ya que en HTML no hay lógica. Por razones como estas fue que yo decidí dar este curso primero en vez del curso de técnica de programación, porque aquí no veremos lógica, por lo menos con este lenguaje. Con JavaScript tal vez, pero con este lenguaje y CSS no veremos lógica, porque esto es un lenguaje simplemente para hacer el maquetado de nuestro sitio web. Aquí puse una imagen de la sintaxis de HTML. Pueden ver aquí que son con estas etiquetas, que más adelante les voy a explicar un poquito a qué se refiere. Pero bueno, HTML tiene diversas versiones y actualmente estamos en la versión número 5, conocida como HTML5. HTML lo podemos ver como el esqueleto de nuestro cuerpo. Voy a hacer la comparación con estos tres lenguajes con el cuerpo del ser humano. HTML es el esqueleto. Sin el esqueleto nosotros no somos nada, no tendremos nada, porque simplemente seremos un costal de carne, simplemente seremos carne y ya, no estaría soportado. Es decir, el HTML es toda la estructura de nuestro sitio web, es el esqueleto, lo que le da forma. Y por eso es el primer lenguaje que se debe de aprender cuando estamos iniciando en el mundo de desarrollo web del lado del cliente. ¿Por qué? Porque HTML es lo que le da sentido y estructura a una página. Voy a volver aquí al ejemplo que tenía con mis portafolios. Si ustedes se fijan, vamos a esperar que esto cargue. Si ustedes se fijan, cuando yo abro mi consola, aquí todo eso
es HTML. Si ustedes se fijan, todo eso tiene su cuerpo. Incluso hay una etiqueta que se llama body. Todo eso tiene un cuerpo. Y cada cosa ahí, sin ese HTML, no es nada. Por ejemplo, si yo agarro y quito esta etiqueta HTML, bueno, aquí creo que no la podría quitar aquí directamente. Por ejemplo, la voy a ir quitando una a una, dándole a delete. Como pueden ver, aquí al final no me queda absolutamente nada. ¿Por qué razón? Pues porque si no hay nada en ese HTML, nosotros no tendremos página web. No se vería absolutamente nada al usuario. Y no se preocupe con esto, porque esto simplemente se hace de manera local. Si yo refresco, vuelve a aparecer todo. Bueno, el punto es que si nosotros borramos todo el contenido HTML, o no tenemos el HTML, no tendríamos una estructura básica de nuestro sitio web. Porque el HTML es eso, es el esqueleto, es la estructura, es lo que le da forma a nuestra página web. Ahora pasemos al otro lenguaje, que es CSS, que son las siglas de Cascading Style Sheet, o es decir, hojas de estilo en cascada. Y es un lenguaje que se utiliza principalmente para diseñar nuestras interfaces gráficas. Esta se utiliza acompañada de HTML para hacer que nuestro sitio web se vea bonito. Yo siempre el CSS lo vinculo con las características del ser humano, es decir, el pelo, el color de los ojos, el color de piel, la estatura y todas esas características que son visibles de los seres humanos. Eso sería el CSS para una página web, porque es lo que le da forma, lo que le da estilo, lo que hace que ese esqueleto no sea simplemente un esqueleto feo, sino que se vea como algo hermoso y maravilloso como somos nosotros los seres humanos. Eso es lo que hace CSS con el HTML. Transforma esas simples etiquetas en cosas extremadamente grandiosas y bellas. De ahí es el principal lenguaje utilizado en el lado del cliente para aplicar estilos, es decir, diseños. Entonces, queda otro, que es JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación. Este sí es un lenguaje de programación. No es un lenguaje de marcado ni un lenguaje de estilo, sino un lenguaje de programación, porque se puede aplicar lógica, que es utilizado para crear páginas web de manera interactivas. Es decir, con JavaScript podemos hacer diversas cosas, como es el caso de crear eventos, animaciones, incluso podemos agregar estilos CSS, crear componentes, es decir, crear etiqueta HTML desde el mismo JavaScript, y podemos hacer todas esas cosas simplemente con ese único lenguaje de programación, con JavaScript, que es un lenguaje de programación. Aquí he visto que en el chat Luis ha dado algunos conceptos y yo no me había dado cuenta. Primero que nada me disculpo. Aquí Luis dice que no es por hacer risa ni nada, pero el frontend es básicamente lo que el usuario ve, con todo lo que puede interactuar, y el back es como la parte que está detrás de la moneda, que casi nadie ve, pero que está ahí. Exactamente, esa sería la definición más fácil para comprender esas dos terminologías. Luego acá nos dice que HTML es un lenguaje criollo, es como hacer la estructura de una casa, donde la casa está hecha. El CSS es el diseño que le damos a la casa, y el JavaScript es la funcionalidad que tendrá la casa, como el funcionamiento del sistema eléctrico, el sistema de agua, exacto. Luis ha entendido muy bien esos tres conceptos. Pero en cuanto sigue en el JavaScript, vamos a continuar hablando. Volviendo al ejemplo del cuerpo humano, podríamos decir que JavaScript serían las acciones que realiza el ser humano, como por ejemplo caminar, respirar, comer e incluso conversar. JavaScript podemos verlo como todo aquello que nos permite hacer funcionalidad. De ahí es que nos dice que es un lenguaje de programación para hacer que las páginas web sean interactivas, es decir, que nosotros podamos interactuar con ellas y generar eventos. JavaScript es un lenguaje de programación que es interpretado, tal y como se lo dije al inicio, y que está definido por un dialecto, o un estándar, mejor dicho, que se llama ECMAScript. Esto ustedes lo van a ver muchísimo cuando entren a cursos ya de JavaScript a full, y yo lo voy a mencionar de vez en cuando, porque estos son los que dictan las reglas de este lenguaje de programación. ECMAScript dicta las reglas de este lenguajecito de acá. Se define como un lenguaje de programación orientado a objetos que es basado en prototipos. Es decir, que en JavaScript, a diferencia de otro lenguaje de programación, no tenemos que crear clases, sino que se crean los objetos y ya, porque es basado en prototipos. Y además es un lenguaje de programación completamente dinámico. Aquí le puse algunos frameworks de JavaScript, que son Vue,
Angular y React, que como dije no es un framework, sino que es una librería, pero es tan popular y utilizado que hace competencia con estos dos. Al igual que Svelte, que no lo coloqué aquí, porque no encontré una imagen donde me presentaran esos 4 grandes frameworks o librerías que se utilizan para el desarrollo del lado del cliente. Ahora vamos a ver el itinerario de nuestras clases. Vamos a empezar por HTML, luego por CSS y después por JavaScript para tener el camino ahí uno detrás de otro. Estas son las cosas que vamos a ver. Como vamos a tener las clases los viernes a las 9 de la noche, hora República Dominicana. Recuerden que en el grupo de WhatsApp les puse las horas en los diferentes países de Latinoamérica. Vamos a ver muchos de esos subtemas hasta en un solo video, principalmente los de HTML porque es la parte más sencilla de todo el curso. Bueno, de HTML, ¿qué vamos a aprender? Vamos a ver las explicaciones sobre las etiquetas de HTML, no todas, sino las más utilizadas, porque como les dije anteriormente, hace varios minutos atrás, no todo el mundo se va a aprender eso, porque hasta el mejor programador googlea a cada rato. Y uno de los chistes principales, que se lo voy a hacer cuando entremos a CSS, es que muchas personas siempre olvidan cómo se centra un div. Y es curioso, porque se centra de una manera muy sencilla, pero siempre se nos olvida eso. Y eso también lo veremos aquí en el curso cuando toquemos CSS. Bueno, siguiendo con lo del HTML, veremos también títulos y párrafos, HTML4 versus HTML5, que también esa parte, si ustedes se van a mi canal de YouTube y buscan en la lista de reproducciones el curso de HTML, verán un video que también tiene este mismo título, donde explico los pros y contras de esas etiquetas de HTML4 contra el HTML5. Obviamente la versión actual de HTML, es decir, la 5, es superior a la 4 porque nos ayuda muchísimo para el SEO, que es el posicionamiento entre los buscadores. También veremos cómo agregar contenido multimedia, que se lo dije anteriormente. Para eso es necesario la conexión a internet, porque vamos a descargar contenido multimedia e incrustar contenido multimedia que se puede encontrar en Google o en otra página web. También veremos cómo se crean listas ordenadas y listas desordenadas, es decir, esos puntitos que nosotros vemos que se van describiendo, por ejemplo, los servicios o que van enumerando cosas, a eso se le llama así. Veremos las tablas, y hablando de tablas, veremos antes de las tablas, cuando toquemos el tema de las tablas, hablaremos un poquito de por qué las tablas son importantes, principalmente en el mundo de desarrollo web. Es porque las tablas eran la primera forma en cómo se hacían las páginas web antes, no con las etiquetas que estaremos presenciando en el curso. Antes era más complejo, ahora es un poquito más sencillo y más fácil. Y por último, veremos el tema de los formularios, que sería como que la etapa final o los últimos códigos de HTML más esenciales e importantes a destacar. Luego de CSS tendremos esto. ¿Por qué razón? Principalmente porque yo lo que sé de CSS son cositas sumamente básicas, y con esa cosita básica creo que transmitiéndosela a ustedes podrán hacer cosas grandiosas, ya que a mí nunca me ha gustado el desarrollo del lado del cliente, pero fue el primer tipo de desarrollo que aprendí. A mí me gusta más el desarrollo del lado del servidor, pero del CSS voy a enseñarle estos temas principales, que son los tipos de estilos, los selectores, estilos para textos y para contenedores, animaciones sin transiciones, responsive design, que es hacer esto. Otra vez voy a volver a mi ejemplo con mis portafolios. El responsive design no es más que adaptar una página web a diversos dispositivos. Si abro la consola, aquí puedo seleccionar esta cosita de dispositivo y aquí puedo poner diversos dispositivos móviles. Por ejemplo, aquí coloqué el iPhone 12 Pro y así se vería por mi página web en ese dispositivo móvil. Si agarro aquí, coloco este Galaxy, pues se vería así. Si lo coloco en un Pixel 5, se vería así. Y así sucesivamente. E incluso cuando yo voy achicando esto, pueden observar que el sitio web permanece responsivo. Eso es responsive design, hacer sitios web adaptables para diversos dispositivos móviles. O no solamente móviles, sino también para diferentes pantallas de ordenador. Ok, y lo último que veremos será Flexbox, que les explicaré lo básico. Y si alguno de ustedes tienen conocimiento de CSS y tal, seguramente se preguntarán por qué no voy a dar grid. Y es porque grid, desde mi perspectiva, es más complicado que Flexbox, y Flexbox es más fácil de comprender que se hace ese grid. Ya para hacer ese grid yo tendría que hacer un curso aparte de CSS, porque tiene un montón de propiedades y un montón de usos, porque es muy útil para maquetar.
al igual que Flexbox, e incluso esos dos se pueden combinar. Pero aquí en este curso yo les voy a enseñar es Flexbox, porque es más sencillo y tiene menos propiedades. En cuanto de JavaScript, aquí sí tenemos cosas, y que cosas, y aquí en esas cosas que tenemos acá, tomaremos incluso hasta videos solamente para hacer ejercicio. O yo dejarle ejercicios, ustedes los resuelven, yo veo 3 o 4 y lo chequeo. Podemos hacer esa dinámica. Bueno, aquí tenemos en este itinerario de JavaScript, veremos cómo se declaran las variables y los tipos de datos que existen. Tendremos condiciones, o sea, cómo hacer condicionales, es decir, if y else, operadores aritméticos, lógicos y relacionales, objetos, arreglos, loops, lo puse en inglés, pero esto quiere decir bucles, funciones, que es el DOM, es decir, el Document Object Model, y los eventos y los diferentes tipos de eventos que podemos generar en JavaScript. Al final del curso, ¿qué es lo que yo quiero? Pues que todos ustedes puedan realizarme como un proyecto final o poder hacer todos en conjunto una página web simple que tenga esas tres tecnologías, es decir, que tenga HTML, que tenga CSS y pues que tenga este JavaScript. Ok, ya casi creo que solamente queda el gracias en la diapositiva. Bueno, de esta diapositiva eso sería todo, que casi estamos culminando. Esta diapositiva se le estaré facilitando a ustedes por el grupo de WhatsApp, se la voy a enviar. Y bueno, lo último que quedaría es configurar el Visual Studio para el próximo viernes estar ya ready, estar listos para empezar a codificar en HTML y empezar con ese primer lenguaje de programación. Yo dije que esta clase de hoy iba a ser muy teórica, demasiada teórica, y ya desde la próxima clase en adelante pues será más práctica que otra cosa. Bueno, como yo dije, necesitamos un editor de código. En mi caso, yo voy a estar utilizando Visual Studio Code, que es el que yo les recomiendo instalar, porque nos ofrece una gran cantidad de extensiones que nos permitirán a nosotros desarrollar y agilizar el proceso al momento de hacer cualquier tipo de programa en cualquier tipo de lenguaje. Eso es lo bueno de Visual Studio. Cada extensión que instalaremos hoy las estaremos utilizando a lo largo de este curso. ¿Cómo se instala Visual Studio Code? Aquí simplemente colocamos VS Code, descargar. Y bueno, aquí nos dice en el primer enlace, descarga Visual Studio para Mac, Linux y Windows. Simplemente le damos clic. Esto nos mandará a esta página. Vamos a esperar que suba por completo. A esta página donde tendremos los 3 botones para instalarlo para el sistema operativo de nuestro ordenador, ya sea Linux, ya sea Mac o ya sea Windows. Bueno, esto está tardando un montón para cargar porque al parecer mi internet está un poquito lento. Bueno, aquí ya sí me salió. Aquí está para Windows, nos dice que lo tiene para Windows 10, 8 y 11. Aquí está para Linux y aquí está para Mac. Si ustedes tienen Windows, le dan acá. Y si ustedes tienen estos dos sistemas operativos, bueno, yo nunca en mi vida he utilizado Linux, ni tampoco he utilizado Mac, así que no sé cómo se instala acá. Pero en el caso de Windows, cuando ustedes le den acá, se le va a descargar un archivo ejecutable, o sea, un setup, y le darán siguiente, instalar. Y tal y como es común en los tutoriales de informática, yo no lo descargo porque ya lo tengo. O sea, yo lo tengo instalado, como ustedes pueden observar aquí en mi barra de tareas. Bueno, aquí lo voy a abrir para enseñarle cuáles son las extensiones que tienen que utilizar para este curso. Va a tardar un poquito abriendo porque como estoy grabando la pantalla, tengo el PowerPoint abierto y tengo también Brave abierto, va a tardar un poquito en abrir. Y yo más porque tengo un montón de extensiones instaladas. Déjenme cerrar el PowerPoint para que no me consuma tanto la RAM. Ok, aquí se está abriendo el Visual Studio Code y ustedes no van a tener toda esa pestaña que yo tengo acá. Eso son porque yo tengo muchas extensiones. Normalmente ustedes van a tener esta no, esta sí y esto de acá abajo. Y bueno, esto sería pues la ventana inicial de Visual Studio. Las extensiones que yo recomiendo instalar son las siguientes. Primero, para instalar una extensión, ¿cómo se hace? Iremos acá a este botoncito que dice Extensions y le daremos en clic. Ese botón sí le va a aparecer a ustedes, Cuando le demos clic a ese botón, se van a cargar todas las extensiones que tenemos tanto instaladas, las recomendadas y una lupita para buscar cualquier otra extensión. Vamos a esperar ahí que me cargue todas las extensiones. Normalmente cuando yo lo abro por primera vez, y más ahora que tengo muchas aplicaciones abiertas, tarda un poquito. Bueno, ahí me presenta todas las extensiones que yo tengo instaladas
y las que me recomienda el Visual Studio que yo instale para posibles proyectos. Pero en su caso, ustedes no van a instalar toda la cosa que yo tengo, sino las que yo les voy a recomendar. Lo primero que se van a instalar es esta extensión que se llama Prettier. Ustedes la buscan acá, dice Prettier, es esta, que tiene tapé como con cositas de código. Ustedes le darán clic y acá le saldrá el botón de instalar. Ustedes le darán a instalar, a mí me dice uninstall, o sea desinstalar porque ya lo tengo instalado. Le darán ahí y después que se instale ya lo tendrán instalado. ¿Para qué sirve Prettier? Prettier me permite a mí hacer que mi código pase de estar totalmente tirado a que lo acomode. Es decir, Prettier simplemente me permite formatear el código del proyecto en cuestión en que estemos realizando. Esta extensión es sumamente importante porque con un atajo de tecla, dependiendo de cómo lo configuren ustedes, yo lo tengo en el por defecto, que se los explicaré en la clase próxima. Esto le permitirá a ustedes hacer que el código se formatee sumamente rápido y se verá más legible. La segunda extensión que yo recomiendo instalar es esta que se llama Live Server. Vamos a esperar aquí que esto cargue. Es esta que dice Live Server, que tiene esta cosita como de Wi-Fi. Aquí le darán instalar nuevamente y se le instalan. Live Server lo que nos permite a nosotros es crear un entorno o un servidor en área local y nos dará un puerto, normalmente es el 3000 que nos abre, para que nosotros no tengamos que refrescar a cada rato la página web, sino que simplemente se actualice de manera automática. Lo segundo, lo tercero, ya que hemos instalado dos extensiones, déjame ir acá y aceptar a esta persona. Ok. Sí, voy a escribir el nombre de las extensiones. En un momento, cuando las mencione todas, se las escribo. Ok, la tercera extensión que van a instalar ustedes es esta, incluso me salió aquí, que se llama Error Lens. Esta extensión nos permite a nosotros detectar errores de sintaxis. Es decir, si yo me comí un corchete, esta extensión va a detectar el error. Si yo me comí un punto y coma en JavaScript, me va a detectar el error. Si yo me comí una llave en CSS, me va a detectar el error. Es muy útil esta extensión porque marcará los errores donde quiera que estén. Y otra extensión que no es obligatoria, esta sí es opcional, pero es para que su Visual Studio se vea más elegante. Es esta que se llama, déjame buscarla acá, ahora mismo se me olvidó el nombre de la extensión. Es una extensión para los iconos, mírenla acá, se llama Material Icon Theme. Esto nos permite a nosotros tener iconos bonitos en nuestra carpeta. Normalmente los iconos que nos proporciona el Visual Studio son feísimos, para mi parecer, pero esta extensión hace que nuestros iconos sean más bonitos. Por ejemplo, voy a abrir un proyecto. Le voy a dar aquí donde dice Open Folder. Iré acá a mi escritorio y voy a abrir esta API que yo estaba realizando en Node.js. Node.js es un ejecutador de JavaScript del lado del servidor. Ok, miren, aquí me está cargando y bueno, los iconos me van a salir así, bonititos. Pero en el caso de que ustedes no instalen esa extensión, le va a salir como una especie de una flecha apuntando hacia allá, que indicará como que esa es la carpeta. Y eso es muy confuso porque, como pueden ver, ya hay un icono que hace eso y es para desplegar una carpeta. Entonces se vería raro. En mi caso, yo tengo esa extensión instalada porque hace que se vea más elegante nuestro Visual Studio.